Estimado docente, muy buenas noches. Mi nombre es José Luis Gómez y esta es la presentación o exposición para la actividad La investigación cuantitativa. Soy estudioso del programa de tecnología en gestión de procesos logísticos en la UMD virtual. Bueno, entonces tenemos la primera pregunta que nos dice, ¿qué caracteriza la investigación cuantitativa? Entonces dice que la investigación cuantitativa es un método que se caracteriza por ser objetivo, deductivo y medible. ¿Qué quiere decir esto? Que toda investigación parte siempre desde una base de datos estadísticos. Entonces, la investigación cuantitativa, siempre sus resultados, su proyecto, su proceso de proyecto y la realización de las investigaciones van a ser a través de encuestas, de indicadores que permitan denotar algún resultado final, donde se permita medir de manera numérica todo resultado de la investigación cuantitativa. Esto con el fin de recolectar algunos datos o situaciones que puedan medir bajo cualquier circunstancia o situación de la vida o del diario vivir. Por ejemplo, en este caso, el producto, el consumo, se quiere tener o se quiere saber de la tendencia al consumo de un producto, entonces, o el nivel de natalidad o de escolaridad de una población o un país. Entonces, como tal, se parte de una base de datos estadísticos, puede ser anterior o simplemente desde cero para tener como tal unos resultados de investigación de manera cuantitativa. Eh, digamos que este proceso tiene una investigación cuantitativa, el proceso como tal de investigación cuantitativa parte por la población, que es como tal las personas que como tal que es a los quienes como tal se van a hacer el estudio, la base de datos a cuantificar, ¿sí? La cantidad de datos, tanto de personas, la recolección de información a través de la encuesta, en este caso puede ser una encuesta, puede ser un censo, digamos, dependiendo de la situación, y por último, pues se hace el hallazgo, el resultado en cuanto al estudio, pues las cifras y los indicadores que arroje como tal la investigación. Diseños de investigación cuantitativos experimental y no experimental. El primero es el experimental. Dice que los diseños experimentales se utilizan para estudiar comportamientos sociales buscando el control del impacto en factores externos de la manipulación de variables independientes. O sea, en este caso el estudio se hace a través, vuelvo y hablo digamos, de una encuesta. Entonces, la variable como tal, ¿sí? Del indicador de respuesta es algo independiente, no está atado a la encuesta como tal, o la causa o el efecto es independiente a la encuesta. Y para esto existen tres tipos de diseños experimentales. El primero es el pre-experimentos, que para este caso existe un grado de control mínimo en cuanto a los grupos que se están manipulando. En este caso, si se quiere hacer un estudio, un análisis de una investigación de una problemática, se empieza por el pretest, que es como es el antes del estudio, el tratamiento como tal durante el proceso de investigación, y por último el post-test, que es como el análisis de lo que fue todo el proyecto. El segundo es experimentos puros. Aquí se dice que hay manipulación de variables, entonces digamos que el estudio como tal está ligado a unas condicionales de respuesta. Medir variables dependientes, depende del estudio de investigación. Participantes asignados al azar, en este caso, y más de dos grupos de trabajo y control para el estudio. Y por último, el cuasi experimentos, dice que son grupos naturales, manipulación de las variables independientes, los sujetos no son seleccionados al azar, en este caso sí hay como tal una escogencia del personal para dicha encuesta, entonces hay una dependiente porque se va a escoger, por ejemplo, en una organización de una empresa, entonces se va a hablar de clima laboral, entonces se va a escoger cierta cantidad de empleados que van a opinar sobre cómo está el clima laboral digamos, en una encuesta, y de 1 a 5 le pueden dar, por ejemplo, 1, satisfecho, 2, insatisfecho. Entonces, hay una cantidad numérica, hay una base o un formulario que diligenciar y parte de algo que es dependiente. Y menor validez interna, digamos que en este caso podría ser que los datos no se ajusten al estudio, y pues la mayor validez externa porque pues el estudio va a denotar la problemática como tal de esta investigación. Diseños de investigación, en este caso no experimental.
dice que los diseños no experimentales no tienen determinación aleatoria, manipulación de variables o grupos de comparación. En este caso, el investigador no interviene y solo se dedica a observar de manera natural. Es decir, en este caso, el investigador simplemente trata, investiga, analiza, hace su recolección de datos, pero no interviene de forma directa. Algunos de estos diseños son los diseños descriptivos, que son usados cuando se sabe poco de un fenómeno en particular. El caso control, que establece una descripción de casos en una exposición o condición. Y diseños de correlación. Estos diseños se utilizan para examinar si los cambios en una o más variables están relacionados a los cambios en otras. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Bueno, entonces dice que la complejidad radica en la investigación radica en varios aspectos. Principalmente debe haber un riguroso análisis y recolección de datos para dar inicio al proyecto como tal de investigación y hallar pues los diferentes fenómenos de investigación. La evolución de la investigación está enfocada siempre en el proceso medible y deductible como tal o en la utilización de herramientas que permitan o instrumentos que permitan determinar las diferentes variables o indicadores del estudio que se está llevando a cabo. ¿Cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo? Bueno, el enfoque cuantitativo, como lo hemos venido hablando, es el enfoque que está o parte de las encuestas o parte de forma numérica, no encuestas en numérico. El enfoque cualitativo ya hace más relación o hace relación a las características o situaciones percibidas o vividas a manera personal o de experiencias. Entonces hay como un enfrentamiento entre estas dos, entre estos dos métodos de investigación, pero esto se debe al error de considerar que es un método que el método cuantitativo es un método superior al cualitativo, porque no parte de datos o bases estadísticas numéricas. Pero pues el cualitativo también tiene su importancia y sirve como un muy buen método de investigación. Algunas diferencias entre estos dos métodos está en cuanto al método investigativo o de investigación cualitativo, les dice que comprender los fenómenos a través de la recolección de datos narrativos, estudiando las particularidades y experiencias individuales. Mientras que en el cuantitativo, entender los fenómenos a través de la recolección de datos numéricos que señalan las preferencias, comportamientos y otras acciones de los individuos que pertenecen a determinado grupo social, lo que hablaba anteriormente, un censo, una encuesta de gustos, de tendencia de compra de algún producto, alguna marca, entonces parte más desde algo numérico. Reúne datos y observaciones de forma narrativa, ¿sí? Más de percepción, mientras que el cuantitativo recolecta datos que se puedan modificar de forma numérica. Y por último, el cualitativo es subjetivo orientado a los procesos, mientras que el cuantitativo es objetivo orientado a los resultados. Bueno, es posible pensar que una metodología involucra lo cuantitativo y lo cualitativo, pasando al segundo punto de la actividad. Sí, sí es posible porque de hecho las investigaciones tienden a ser más profundas y a mezclar el método cuantitativo y cualitativo, que se le conoce como un método mixto de investigación. Y esta investigación tiene como objetivo darle profundidad al análisis cuando las preguntas de investigación pueden ser complejas. En este caso requieren de tener técnicas, de que las técnicas estén, pues, en este caso, digamos así, a disposición de la investigación de los dos métodos de investigación. Eh, este método mixto permite la profundidad, el análisis y comprensión de los procesos de aprendizaje en las investigaciones que se realicen. Entonces, pues, teniendo estos como tal, estos dos métodos en un solo método mixto, pues permite llegar más a fondo a lo que se quiere saber. Características del método mixto de investigación, entonces comprensión más completa, porque como lo he venido diciendo, está con el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo, entonces permite analizar y comparar los datos cuantitativos y cualitativos en conjunto. También tenemos la recopilación de datos. Los investigadores recopilan y analizan los datos en ambos tipos de investigación. Complementariedad, que significa que al utilizar ambos enfoques de manera simultánea se puede complementar las fortalezas y debilidades en ambos enfoques.
Y la triangulación, que quiere decir la combinación de datos cualitativos y cuantitativos, permite la triangulación, lo que implica la convergencia y la validación cruzada en hallazgos. Entonces es súper importante este punto. Y por último, las bibliografías para la investigación. Muchas gracias, cordial saludo.